Vamos a continuar la enseñanza. Estamos tocando el tema sobre el llamamiento. Está ahí donde nos estamos basando, hermanos, en Éxodo, capítulo 3, los versos 9 y el verso 10, para tener base. Está ahí donde estamos. Y leemos la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pueden tomar asiento. Sé que ya lograron. La semana pasada, hermanos, les hablaba, ¿verdad?, de las dos formas o las dos clases de llamamiento en sí. Les hablé sobre lo que es el llamamiento humano, donde nosotros nos vamos por la apariencia. Por tanto, sabes cuando elocuente eres. Todas esas cosas, ¿verdad? Pero también está el llamamiento de Dios. Y cuando Dios llama, hermanos, mire, yo sé que muchos de nosotros hemos pedido al Señor: mire, Señor, ayúdame, yo quiero ser un predicador para la gloria de su nombre. Mire, Señor, ayúdame, yo quiero cantar para la gloria de su nombre. Pero el Señor les ayuda. ¿Cuál es el problema cuando les toque el momentito de que Dios, oiga, le dice, el hermanito, la hermanita fulana va a predicar hasta el color de los ojos? Si es que no ponemos objeciones, porque ese es el problema que hay. Y les estoy hablando de algo pues fácil. Pero cuando el Señor nos llama, hermano, ya a un ministerio, pues ya ahí empezamos, ese fue el problema de ustedes. Ya empezamos a poner peros. Él sabía lo que estaba aconteciendo y sabía, ¿verdad?, lo que Dios estaba haciendo con él. Pero ni aún así puso una de objeciones, hermanos, o una de peros, que empezó él, hermanos, a querer evadir el llamado de Dios. Yo quiero decirle a usted, hermanos, que cuando Dios llama, aunque tú no quieras, vas porque vas. ¿Por qué le digo esto? Yo nunca le pedí pastorado al Señor. Pero en el plan de Dios estaba. Y yo puse objeciones. Mire, pastor, le dije yo, ¿qué están pasando? ¿Dónde está el pastor que va a mandar? Y como que no mucho nos gustaba eso, porque para eso, hermanos, somos pueblos nosotros. Todos queremos ser, pero no queremos ser pastores, no queremos ser misioneros. Estoy hablando de un misionero verdadero, porque hay muchos misioneros que son los United States Pastors, pero no son misioneros. El misionero es aquel que se va a meter en esos lugares donde ninguno de nosotros quiere ir. Esos son misioneros. A esos hermanos que les toca dormir en el suelo, una enfermera, una culebra, si es posible. Esos son misioneros. Pero nosotros, que si vamos a los cantones, no nos vamos a meter aquí al cantón donde debería ser lugar. Y si vamos, pues muchas veces vamos hasta temblando. Porque no hemos
cuenta, usted no va por su cuenta. Usted no predica por su cuenta. No hace nada por su cuenta. Todo lo que hace es bajo la alianza de Dios a través del Espíritu Santo. Y les hablaba, ¿verdad?, en tantas objeciones. De ti, que 3 objeciones les di, de las que él puso. Y la última que les di fue, hermanos, el temor que él sentía para poder hablar en público, podemos decir. Y por cierto, leí Éxodo capítulo 4, el verso 10, donde él, con interrogancia, le dice: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre fácil de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Imagínense ustedes, hermanos, que el Señor le haga un llamado de estos a usted, como me lo ha dicho a mí. Y yo le hubiera dicho: pero, Señor, si no tengo ni el año de haberme entregado a usted, Señor. Yo no sé Biblia, Señor. No sé nada, Señor. ¿Y cómo? ¿A poco yo soy el que me preparo? Si el que prepara, hermanos, a todo predicador, a todo enseñador, se llama Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. No hay objeción que valga delante de Dios, ¿verdad? Fíjese bien. ¿Y sabe por qué ponía objeciones? Porque sabía lo que eran los egipcios. Ha de haber dicho: me atrapan a mí me van a agarrar y voy a comer con los demonios. Sí, él no quería nada de eso. Claro. Pero no paró ahí, hermano, siguió poniendo objeciones. Y otra objeción que puso, siempre la encontramos, hermanos, ahí en el capítulo 4. Sí, en el capítulo 4. En el verso 1 le dice: y aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Eran objeciones que él ponía. Y le contesta el Señor en los versos 2 al verso 9. Miren la contestación del Señor. Estamos en el capítulo 4. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala a tierra. Y él la echó a tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. ¿Sabe usted qué significa la culebra, verdad, para nosotros? La culebra muerde, así como los leprosos. Porque él se le corría, porque sabía que lo iba a morder. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende la mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. ¿Qué le estaba mostrando aquí? Que el poder venía de Dios, no de él. El poder, hermano, cuando Dios le llama a usted y cuando Dios me llama a mí, no viene ni de usted ni viene de mí. El poder viene de Dios. Amén. Aleluya. Por eso creerán, le dice en el verso 5, que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno.
Y cuando la sacó, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, si oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiará en aquellas aguas que tomarás del río y harán sangre en la tierra. Pocas palabras. Está hablando de señales que no hay hombre humano que pueda hacerlas por sí mismo. Está hablando de señales, hermanos, que por muy torpe que Moisés decía que era, estas señales estaban, hermanos, en la disponibilidad para que Moisés las pudiese usar, siempre y cuando se condujera como Jehová Dios quería que él se condujera. ¿Verdad? Por eso es que muchas veces el Señor nos usa mucho a nosotros, pero cuando nos conocimos mal, ahí no me digas todo. ¿Verdad? O sea, le estoy trayendo, hermanos, todo esto para que usted y yo nos demos cuenta que Dios es Dios. Los cambiantes somos ustedes y soy yo. Los incrédulos somos ustedes y soy yo. Y bien los cristianos, somos ustedes y soy yo. Ese es el problema, hermanos, que acontece en la vida de nosotros y ahora en estos posteriores tiempos, donde hemos visto por siempre la misma gloria de Dios en nuestra vida. Yo le pregunto, ¿cuándo el Señor nos ha dejado, hermanos, en la calle tirados y nunca nos ha dado nada? Hoy Dios siempre ha estado ahí con nosotros. El problema está en usted y está en mí. Hemos endurecido el corazón, hermanos, para rendirle todo lo que Dios se merece. Es ahí lo que radica, hermanos, todos en la vida de nosotros. Ay, pues es que estamos como estamos. Tenemos otra objeción, quinta, 5 objeciones. Y en esta la encontramos en el verso 13 del capítulo 4. Es otra objeción de él. En el verso 13. Y le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Oiga esto. Ya el Señor ya le había dado muchas señales y todavía estaba esperando a quien tenía que enviar. Todo esto me acuerdo cuando yo inicié en el ministerio. Y en los versos 14 al 16 le contesta Jehová. Entonces, ay, mire aquí la contestación. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Como quien dice, si tú no puedes, tienes quien puede. ¿De qué va más? Eso le quiso decir. Es que nosotros, cuando el Señor nos habla así, yo creo que nosotros vamos. Qué tremendo, ¿verdad? Y he aquí que Él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. ¿Sí? O sea que ya le estaba dando las señales de lo que Aarón iba a hacer al ver a Moisés. ¿Verdad? De eso que está hablando acá. Como que dice, esto
esto va a acontecer. Si esto no acontece, no soy yo el que te habla. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré que hayáis de hacer. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Oiga, con los dos estaba, o sea que allá no tenía pelos Moisés. Si Moisés no podía hablar, tenía el hermano que podía hablar y le decía, mira, esto y esto me dijo el Señor, así como tú estás moderno. Así que ahora dice el pueblo. Dice Moisés que Dios le dijo. Sí, que empezaba a hablar el otro. O sea, hermanos, que cuando el Señor tiene su vista puesta en usted, oiga, aunque usted se vaya para otro lado y se lo meta en el vientre de un pez, Dios tiene un llamado para usted y tiene que hacerlo. El problema es que nosotros, hermanos, cuando nos vemos enfrente de todo eso, miren muchos que mejor dicen la voz. Y qué galán, hermano, que se vaya para otra iglesia, bueno, que le encanta la araña, se la lleva a la otra iglesia y por allá va para la otra y por la otra. ¿Verdad? Tienen que matar esa araña para que las cosas vayan bien. Si no, pues de nada sirve, puede andar de iglesia en iglesia. Que de nada sirve. Aquí nosotros tenemos una hermanita que son como 2 años. Había visitado como 10 iglesias. Entonces, cuando vino acá, le dije, usted ya no tiene que andar de iglesia en iglesia. Si va a estar con nosotros acá, va a estar con nosotros acá. No tiene que andar haciendo por otro lado. Entonces, solo piense, si el Señor le placiera dar la orden que lo que hacer mientras usted va huyendo para otra iglesia. Porque apenas venía el problema, hermano, salía para otra iglesia. Había el problema, ya salía para otra iglesia. Así no es. Así no es. Mi Biblia claramente dice, resistid al diablo y él de vosotros huirá. Es él el que quiere que huir de usted, el que quiere que huir de mí. Porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces estamos viendo que Moisés de ninguna forma la hizo. Ahora dice acá, es importante notar que a todas las objeciones de Moisés, Dios tenía siempre una respuesta. Cada objeción que usted y yo ponemos, Dios siempre tiene una respuesta. Pero al negarse abiertamente, Dios se molestó. En estos versículos vemos 5 objeciones que, sin embargo, el hombre, al ser llamado por Dios, podría poner aún más objeciones. O sea que acá solo están 5, pero el hombre puede poner las objeciones que quiere, ¿verdad? Las mentiras que quiere. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. No importa cuánta objeción usted y yo pongamos. Si Dios dice, vas, es porque vas. Así de facilito. Quizás algunos días no, pues si yo apenas en la Biblia aprendimos a leer, hermano, y por eso, imagínense ustedes, yo no sé nada, que tienen que enseñar a leer. El hombre no enseña a leer, ¿por qué le digo que Dios? Porque Josecito, mi hijo, Dios que lo bendiga, nosotros no le enseñamos a leer español ni en la escuela. Y cuando acordamos estaba pequeñito, aparece con la Biblia y leyendo como que nunca había hablado bien, puro español. Lo hablaba bien. Fue al ejército y ahora hasta se enoja porque hay palabras que no las puede decir. Le digo, tienes que meterte en la mente del español. Si esa es tu lengua, esta de acá, pues
sección inglés, inglés o español. Hoy estamos en la mía. Es que Dios nos ayude, hermanos, y que tenga misericordia de nosotros. Pero acuérdense, Dios es Dios. Y cuando Dios dice aquí, oiga, Dios nos habla, fíjense hermanos, que Dios nos habla con ternura. Con ternura nos habla. Pero cuando ve que a nosotros estamos como la puerta de la hoja del otro, pues por último, ¿verdad? Dice que se enojó. Eso dice la Biblia. Se enojó Dios. O sea, cuando Él ve de que usted dio tanta opresión, tantas. Entonces, ¿cómo es que nosotros decimos que somos cristianos y que Dios ocupa el primer lugar en la vida de nosotros? ¿No? ¿Qué lo decimos nosotros? Entonces, ¿quién ocupa el primer lugar en su vida? ¿Su marido? ¿Su ¿Sus hijos? No puede ser así. El que ocupa el primer lugar en la vida de un cristiano, una cristiana, es Dios. Sobre todo. Si Dios ocupa el primer lugar en la vida de nosotros, pues no hay objeción que valga. Por más que usted y yo pongamos delante de Dios. En tercer lugar, vemos las experiencias divinas delante del llamamiento. Dice acá, ¿qué elementos caracterizan el llamamiento de Dios en la vida de nosotros? En primer lugar, hay un encuentro en su vida y en mi vida sobrenatural. ¿Por qué le digo sobrenatural? Porque cuando nosotros tenemos, hermanos, un encuentro genuino con Dios, desde el momento en que lo recibimos, ya nuestra mente cambió. Nuestro corazón cambió. Ya no somos aquellas personas malvadas y perversas que éramos antes. Porque Dios todo lo hace diferente. El corazón de Dios es un corazón de piedra. El corazón con Dios es un corazón sensible. ¿Verdad? La voz de Dios. Esto es lo que estamos viendo, hermanos, acá. Fíjense que en el verso 2, del capítulo 3 de Éxodo, aquí nosotros vemos, hermanos, que el Señor se le apareció en la zarza. Y Moisés dice, miró y vio que la zarza ardía, no se consumía, pero no se quedó con eso. No se quedó solamente viendo. Él fue el que tomó la decisión, hermanos, de ir a ver. Ya pues está allá, cuando ya se le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está, santo es. Gloria a Dios. Aleluya. Neta, usted le va a bajar los zapatos allá afuera. Y de entrar ahí, imagínense que haya peces. No quiere decir eso la palabra. Usted ya la sabe de todas maneras. ¿Verdad? Ya no somos neófitos en la palabra. Ninguno de los que estamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí. Ya todos sabemos, ¿verdad?, lo que es de Dios. Ahora dice acá, tal como lo señalamos en la restauración y en la visión, que fue lo primero que vimos, y ahora volvemos a hacer el énfasis en el llamamiento. La clave para ser un verdadero hombre y mujer de Dios es tener un encuentro sobrenatural con Dios. Esa es la bendición que hay. Cuando ese encuentro está, hermanos, mire, si hay algo malo que nosotros teníamos, venga para afuera. ¿Verdad? Todo eso va para afuera. Hay cosas, hermanos, que son buenas, pero nosotros no las sabemos usar. Y ahí es donde nos vemos en problemas muchas veces. Y hoy en estos tiempos postreros aún más todavía. Porque ahora sí que el diablo se metió por completo, hermanos, a evadir hasta las redes. Por completo. Ahí va a ver, hermano, cuánta porquería. Que yo sé que después
que aquí ven, mujeres y hombres. Por eso es que a veces andamos ahí, entre quiero y no quiero. Andamos ahí entre puedo y no puedo. Entonces, para tener, hermanos, ese encuentro sobrenatural con Dios, tiene que haber en su vida y en mi vida una fe, pero una fe genuina. ¿Verdad? Todos decimos tener fe. No hay quien no tenga fe. Todos. Pero acá estamos hablando, hermanos, de una fe genuina para poder predicar este evangelio y creer a través de la fe que Dios nos va a usar conforme a su voluntad. Pero hay que creerlo nosotros. Si usted y yo no lo creemos, hermanos, mire, pues no se va a poder hacer nada. ¿Verdad? Y ese es el problema que a veces acontece en la vida de nosotros. Dice, y Él es el que nos usará también como líderes, si es que le agradamos a Él con nuestra vida. Depende de usted, depende entonces ahora sí que de mí, depende de cada uno de nosotros. Claramente dice la Biblia, hermano. Bueno, vamos a leerlo. En Hebreos capítulo 11, el verso 6. Hebreos 11, el verso 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Acá está hablando de la fe que usted y yo ponemos en Dios. ¿Verdad? Fe en Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si es que más nos metemos con Dios, Él más nos va a seguir enseñando. Entre menos nos metemos con Dios, menos vamos a ir aprendiendo. Porque el que lo da todo es Dios a través del Espíritu Santo. Queremos tener una fe de esas, hermanos, que no andemos ahí, no, mira, bueno, no, ya no ya la gente yo casi ya no quiero seguir. Eso no es tener fe en Dios. Eso no es tener fe. Jamás ha cruzado, vive Jehová y vive mi alma, jamás ha cruzado en mi corazón dejar el camino del Señor. Jamás. Nunca ha cruzado en mi corazón. Y vaya que he cruzado momentos difíciles en la vida. Y mientras el momento es más difícil en la vida de nosotros, la pregunta suya y mía hacia Dios tiene que ser: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto que estoy pasando? Pero nosotros no, esa pregunta no se la hacemos. Porque sabemos que el Señor nos viene apretando. Pero viene que le pedimos, ¿verdad? ¿Qué le piden al Señor? Que yo le pido. ¿Verdad que todos le pedimos? Amén, hermano. Entonces, hermano, porque Dios no tiene que probarnos, pues. Tiene que probarnos. ¿Qué más quiere? ¿Usted cree que usted es hijo, perdón, cuando su hijo es rebelde con usted le da lo que le pide? No. ¿Por qué no se lo da? Porque es rebelde. Cuando su hijo se porta bien y le pide, uy, hombre, se la ganaron. ¿Verdad? Lo mismo es el Señor con nosotros. Pero tenemos nosotros, hermanos, que aprender de todas estas cosas. Y que su fe y mi fe, pidámosle al Señor que nos ayude, porque estamos viviendo en este tiempo, hermano, que en la fe de muchos va a decaer, va a desmayar. Y va a cruzar por su corazón y su mente decir: no, yo ya no llegué, ya no aguanto más. Y no le está pasando nada. No le está pasando nada, hermano. Pero ya no aguanta, a mí no pasarle nada. Ni hambre está aguantando, ya no aguanta. No. Es que
Pero es que también hay algo más. El Señor, hermanos, ha hecho promesas bien especiales para con sus hijos. Promesa, y Dios lo que promete, hermano, Dios lo cumple. Nosotros que prometemos y no cumplimos. Sí, amén. No cumplimos. Allí nos vemos todavía más problemas. Cuando usted le promete al hijo, es como al niño. Se lo voy a poner así facilito. Si a un niño usted le dice, nosotros estamos llegando a terminar el verano, ¿va? Dentro de 15 días y le da la fecha, aunque ese niño se haya olvidado, esa fecha que le dio no se le va a olvidar. Más que le dice que lo va a llevar a la playa. Eso no se le va a olvidar. Entonces, ¿cómo es que a nosotros se nos olvida entonces que el plan de Dios, el amor de Dios es queremos llevar para el cielo? ¿Por qué se nos puede olvidar eso? Pero para llegar al cielo, para ir al cielo, tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Eso quiere decir, tenemos que activar nuestra fe en Dios. Solamente eso tenemos que hacer. Nada más que eso. Pero bueno, dice acá, una de las cosas más hermosas va a ser cuando estemos delante del Señor y Él nos premie por haber cumplido con el llamado, ya sea el pastorado, ya sea la forma de trabajo que nosotros llevamos, ¿verdad? Para poder guiar a su pueblo, porque Dios tiene promesas grandes para usted y para mí. Oigan lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4. Dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, refiriéndose a Cristo Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Las coronas que hay acá, hermanos, miren, si se guardan ya 2 años se van poniendo pues, todas feas, amarillentas, pálidas. Pero la corona de gloria estaba a brillar, ¿verdad? Así como el canto que tiene para los niños. Esa lucecita tiene que brillar. Así es la corona que Dios tiene preparada para usted y para mí. Pero para ello tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Yo no sé si usted se ha fijado. Ya estamos en agosto. ¿Ustedes se recuerdan cuando iniciamos este año? Estoy seguro que como que ayer fue, se recuerda muy bien. Y todo esto, mire, acontece porque es que nosotros hay muchas cosas, hermanos, que las sabemos, pero no las agarramos para nosotros. Cuando agarramos estas cosas para nosotros, aunque estemos sufriendo el problema más serio en la vida, esto nos va a fortalecer. Esto nos va a fortalecer. Dice que en los postreros días, en estos días que estamos viviendo, hermanos, Dios los acortará y los acortará para beneficio de sus escogidos. Pues aquí estamos viendo que tantito recién se amanece y vemos el trabajo, por el que usted y yo venimos cansados acá de las dos formas, carnal y espiritual. Estamos pidiendo ese tiempo. Pero como nosotros no queremos aplicarnos a nosotros, le aplicamos al vecino. Y la palabra es para usted y para mí. En este caso, mire, bueno, el más bendecido soy yo. O el que predico, el que enseñe, en cualquier lugar que lo sea. Somos los más bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios ya me bendijo con la palabra y yo la comparto con usted y el favor de bendición. Ya ve, por eso vale la pena, hermano, servir al Señor y no poner presiones al Señor, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos ayude, hermano, y
temor desaparezca de nosotros, usted y yo tenemos el apoyo, la ayuda de Dios. La ayuda de Dios en su vida, como también usted mismo. Así que yo le digo adelante, en el nombre poderoso del Señor, porque Él es bueno, buenísimo, diría yo, con cada uno de nosotros. Se lo digo hasta acá. Ahí vamos a ver otro tema, hermanos, que es bien importante en la vida de nosotros. Y es sobre las características que tiene un verdadero líder. Está en la Biblia también. Porque hay muchos líderes, pero que no son líderes verdaderos. Si fueran líderes verdaderos, predicaran la palabra de Dios tal y como está escrito. Por eso vamos a ver, si el Señor nos permite, la próxima semana. Con la ayuda del Señor nos metemos a ese otro problemita. Está aconteciendo también en estos días, en la vida de nosotros. Ahora sí, antes de despedirnos, solamente quiero recordarles, hermanos, que el día jueves tenemos cita en este lugar. Wow, y la predicadora viene de estos dura. De que vengas de con todo ahí, porque vamos a recibir palabra de Dios en unidad con este préstamo que Dios nos ha hecho, los niños. Van a estar en frente, gozándose en la presencia del Señor. Así es que a los niños que no vinieron, recuérdenles que el día jueves tienen culto en este lugar.